Hola, el capítulo de hoy es el capítulo 19 del libro de Génesis. Es cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra por su pecado, ¿no? Que la mayoría piensa que es más por el aspecto homosexual, pero que no es eso lo principal. Más bien era la depravación, ¿no? Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Dijo: Por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto insistió que fueron con él y entraron en su casa. Allí les preparó una buena comida, les hizo panes sin levadura y ellos comieron. Bueno, aquí vemos cómo la familia de Lot ya estaba dentro de la cultura pagana de Sodoma, ¿no? Que después vemos que, bueno, este era uno de los pueblos principales de las cosas paganas que a Dios no le gustaban. Por ejemplo, aquí vemos la diferencia de los contrastes, ¿no? De cómo recibió Abraham a estos ángeles y cómo los recibe Lot. Ellos dijeron que iban a pasar el día en la plaza para observar, ¿no?, cómo era esta sociedad. Y él les rogó que pasaran a su casa tratando de seguir con esto que él sabía de familia, ¿no?, la hospitalidad, que era considerada muy sagrada. Entonces, aquí se ven las diferencias, por ejemplo, con Abraham, que Abraham le dijo a Sara que hiciera pan, que amasara y que les dio de lo mejor. Entonces aquí vemos este dato muy pequeño, pero importante, que dice que les ofreció pan sin levadura. Esto quiere decir que es un pan de prisa, un pan no considerado como lo mejor, ¿no? Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Aquí estamos viendo la depravación, como decía, de, sí, a lo mejor sexual, pero era esto de deshumanizar, de violar, de humillar, de no dar al pobre, de tener riqueza y no ofrecer asilo o estancia, ¿no? Y tanto vemos esto que quieren derribar la casa de Lot para violarlos, porque pues eran hermosos, ¿no? Entonces vemos que los más jóvenes también estaban ahí. Y esto quiere decir que como Dios nos salvó no por 10 personas, te preguntarás si los niños, bueno, los niños es como si un niño crece en un ambiente donde para papá y mamá es muy normal, por ejemplo, el robar, ¿no? Entonces él piensa que esto es normal, que es lo natural y que está bien, no tiene esa idea de que está mal. Entonces, ellos crecieron viendo todo esto y lo traían ahí, ¿no?, de normalidad. Por eso es que no se pudieron salvar. Por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron, y añadieron: Este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los 2 hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego dijeron a Lot: ¿Tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas, de todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos envió a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando, así que al amanecer los ángeles le insistieron a Lot, exclamaron: Apúrate,
llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidos cuando la ciudad se castigada. Como lo titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus hijas. Lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Esto que estamos viendo que ya no iban estos yernos, ¿no?, de Lot, porque creían que era una broma. Entonces los ángeles solo salvaron a sus hijas y a su esposa y a él. Pero no es porque ellos fueran justos, sino porque Dios se acordó de cómo quería, ¿no?, a Abraham, y cómo Abraham quería a su sobrino y quería salvarlo. Entonces por eso Dios tuvo esa misericordia. Y los ángeles les dicen, vemos que él titubea, o sea, aquí estamos viendo el ejemplo de cuando no quieres soltar ese pasado o esas cosas a las que estás aferrado, cómo le das importancia a los bienes materiales, ¿no? Y decir, no quiero dejar esto, o esto es más importante que lo que Dios me está ofreciendo. No, señores míos, por favor, respondió Lot, ustedes han sido muy buenos con este siervo suyo y su bondad ha sido grande al salvarme la vida, pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción no alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podré refugiarme. ¿Por qué no me dejan que me escape allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien, respondió uno de ellos, también esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de la que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar, y Zoar significa pequeña, ¿no? Entonces él no quería irse a las montañas, tenía miedo y estaba en shock, no sabía todo esto, si se iba a cumplir, si era verdad, y estaba dudando y no quería dejar sus cosas y quería estar cerca todavía de ahí. Entonces le concedieron también esta petición, pero no se quería ir, no le decían apúrate, ya vete porque nos estamos retrasando. Los llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo, entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó esas ciudades de todos sus habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Ya sabemos que como estaban cerca del mar Muerto, pues ahí está lleno de sal, ¿no?, que es una de las cosas por las que se conoce mucho ese mar, ¿no?, que tiene una alta cantidad de salinidad. Y esto de haberse convertido en sal fue más que nada por querer quedarse ahí en el pasado, ahí en las cosas que tenía, cosas que a lo mejor le gustaban, gente que conocía o que quería, y querer quedarte ahí, ¿no?, en tu pasado, en todo lo que ya habías vivido. Y la sal significaba que pues era algo malo, ¿no?, en la tierra. Al día siguiente Abraham madrugó, regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor, volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura, y vio que la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades que había habitado. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día la hija mayor dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se acuesten con nosotras y nos den hijos, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo con vino, nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Aquí vemos otra costumbre que agarraron de esa ciudad, ¿no? Otra depravación y algo muy horrible, ¿no? El abuso a su propio papá y el incesto. Entonces vemos cómo nos contamina, ¿no?, el exterior, aunque seamos buenos, si estamos en un ambiente de violencia o de malas costumbres, algo se nos puede pegar y algo malo podemos aprender de ahí, como las hijas de él, ¿no? Increíble que su mismo papá las hubiera ofrecido para que abusaran de ellas al proteger a los ángeles y que ellas ahora hayan abusado de él. Muy triste y muy horrible. Y pues aquí vemos que él se va a deshogar porque tiene miedo de esto, ¿no? Estoy en este shock que vi que mi ciudad quedó completamente destruida y Dios me mandó a las montañas. Entonces si me quedo aquí, quizás aquí también lo vayan a destruir, ¿no? Él estaba en esta también depresión, en este shock, y se va a vivir en la montaña y pues vemos que queda en una cueva, ¿no? Cueva que es a veces símbolo de restauración o símbolo de depresión.
Esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él y así por medio de él tendremos descendencia. Vemos que para ella se había acabado el mundo, se habían acabado los hombres porque estaban en un lugar aislado, ¿no? Como el aislamiento también es malo y como para ellas era el fin del mundo no tener esa descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre, sin que se diera cuenta de nada. La hija menor fue y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo, a quien llamó Ben-Ammi, padre de los actuales amonitas. Y pues sí, tuvieron hijos. Esta depresión de Lot, ¿no? Que se embriagaba, que vivía en ese vicio después de todo lo que vivió, de su shock, de quedarse sin nada, más que nada la tristeza de que él quería estar en Sodoma por toda la abundancia, por las riquezas, que si era alguien importante en Sodoma, que tenía riquezas, que tenía pasado, que tenía una vida, y cómo pensar que se quedó sin nada, que ya no iba a tener salida, que se iba a quedar solo ahí en la cueva, en las montañas, y separarse de tal manera de Dios, ¿no? De creer que lo había perdido todo y que no iba a poder hacer nada. Y igual que sus hijas, ¿no? En ese encierro, en ese aislamiento, que pensaron también que no iban a tener descendencia o que no iban a conocer a nadie. Entonces vemos que de aquí nacen los moabitas y los amonitas, ¿no? Otras descendencias paganas que después se vuelven de los enemigos más grandes de Israel, del pueblo de Dios y del mismo Abraham. Y bueno, esto es todo. Espero que te haya gustado, que lo hayas entendido y que hayas aprendido algo. Y tú también tienes una Sodoma de la cual no puedes escapar, porque yo creo que todos tenemos un pasado o algo que nos soltamos. Pero es importante saber que si se lo entregas a Dios y se lo buscas, Él te puede ayudar y Él te puede dar algo mejor, porque Dios no te quita algo para hacerte sentir mal o para tu mal, ¿no? Te lo quita para darte algo mejor, para hacerte una mejor persona y para que te vaya mucho mejor o porque te está haciendo daño. Así que sigue adelante y como dicen, ¿no? No mires atrás como la mujer de Lot. Y es interesante que más adelante se le considere en los libros de Pablo a Lot como el justo Lot, ¿no? Sabiendo todo lo que pasó, lo que hizo. Pero es porque Dios no lo considera justo por lo que él hizo, sino por su gracia. Entonces eso es todo y